Hoy damos inicio a una serie nueva que hemos titulado Sin embargo. Hay veces que los sin embargo son buenos y hay veces que los sin embargo son malos, ¿verdad? Estabas a punto de ir a las vacaciones. Sin embargo, sucedió lo de COVID. Estabas a punto de comenzar tu trabajo nuevo. Sin embargo, sucedió lo de COVID. Estabas a punto de enviar a tus hijos a la escuela. Sin embargo, llegó COVID. Pero muchas cosas buenas también suceden. Y yo creo que cuando Dios nos presenta una situación de sin embargo, son cosas buenas que nos esperan. Y durante esta serie vamos a ver diferentes situaciones de sin embargo. Y para ver estas situaciones vamos a enfocarnos en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una porción de una enseñanza que dio Jesús, que le nombramos el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Una de las enseñanzas más largas que tenemos grabadas en los evangelios. Y la manera en que Jesús comenzó esta enseñanza del Sermón del Monte es con las bienaventuranzas. Dio una lista de bendiciones. Y también nos vamos a dar cuenta del sin embargo que vemos en cada bienaventuranza. Y comenzando con esta primera bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene algo bueno para nosotros. Quizá algo estaba sucediendo malo en tu vida, sin embargo, Dios tiene algo bueno para nosotros. Tal vez tus planes no se cumplieron como tú esperabas, sin embargo, Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Mateo 5 comienza de esta manera. Jesús estaba con sus discípulos, fue y se sentó al lado de una montaña y comenzó a enseñarles a sus discípulos. Y comenzó con esta primera bienaventuranza. Está en Mateo, el capítulo 5, versículo 3. Mientras que buscas en tu Biblia o abres la aplicación de Westover, los sugieres van a repartir unas hojas para colorear para los niños. Si tienes niños contigo, levanta por favor tu mano. Y los sugieres te van a proporcionar las hojas para colorear. Mateo, el capítulo 5, comenzando en el versículo 3. La primera bienaventuranza que declaró Jesús en este Sermón del Monte. Mateo 5:3 dice de la siguiente manera: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, dependiendo en la versión que estés leyendo, puede decir alegres, los pobres en espíritu. La Reina Valera, que es la versión quizá más conocida, dice bienaventurados. Esa palabra bienaventurados, dichosos, es una palabra interesante y simplemente quiere decir que tienes una bendición especial. Estas personas tienen una bendición especial que Dios ha señalado a estas personas para disfrutar de una bendición especial. Digamos que tienes una etiqueta. Ahorita está muy de moda, ¿verdad? Los hashtags y etiquetear a alguien en tus redes sociales. Haz de cuenta que dichosos o bienaventurados significa que Dios te ha etiqueteado a ti. Y en este caso es interesante lo que dice Jesús, porque dice dichosos los pobres en espíritu. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que uno que es pobre en espíritu sea dichoso? Y vamos a ver a qué se refiere Jesús. Ahora, por si no lo sabías, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Si es el idioma original del Nuevo Testamento, después fue traducido, por supuesto, a varios diferentes idiomas, incluso el español. Pero en el griego, así como en el español, hay muchas diferentes palabras para expresar un concepto. Y en el caso de la palabra pobre o el concepto de pobre, hay muchas diferentes palabras en el idioma original que expresa la actitud o la situación de pobreza. Por ejemplo, hay una palabra que significa que uno es pobre, pero puede trabajar lo suficiente para alimentarse a sí mismo y a su familia, ¿sí? Yo creo que aplicando esa definición,
todos levantaríamos la mano, ¿no? Pues yo soy un poco pobre, puedo trabajar y trabajo para alimentar a mi familia, alimentarme a mí. Bueno, no tienes los lujos, ¿verdad? No tienes todo lo más moderno en tu casa. Tienes tu casa, pero tienes que seguir trabajando. No te puedes retirar ahorita mismo y ya vivir una vida tranquila. No, tienes que seguir trabajando, ¿sí? No estás así totalmente tronado, pero tampoco tienes los lujos y tienes que seguir trabajando para alimentarte. Otro concepto de la pobreza es que de vez en cuando ocupas la ayuda de alguien más, ¿sí? Yo me he encontrado en esa situación varias veces y gracias a Dios que ambos mis suegros y mis padres siempre han estado ahí para ayudarnos. A veces sin nosotros ni pedirles ayuda, no sé cómo, si Dios les movió el corazón, nos enteraron de algo y nosotros batallando con una dificultad económica quizá y de repente llegó una ayuda de parte de ellos, ¿sí? No es que éramos pobres, pero de repente llegó una situación en la cual necesitábamos que alguien nos echara la mano, que ocupábamos de algo importante. Surgió una necesidad, quizá una emergencia, y no tenía lo suficiente, nosotros no teníamos lo suficiente en nuestros fondos, nuestros ahorros, y necesitábamos la ayuda de alguien. Según el idioma de los griegos, ese es otro concepto, otra idea de la pobreza. El último concepto es este concepto de que una persona está sufriendo tan indigencia que no tiene más que depender de la ayuda de otras personas, y no de vez en cuando, sino que está sufriendo tanto, está en una indigencia total que no puede hacer nada por sí misma para salirse de esa situación y por lo tanto depende al 100% de la ayuda, de la generosidad de otras personas. En este versículo, cuando Jesús dice dichosos son los pobres, la palabra que él usa es la palabra que expresa ese concepto de la pobreza de una persona tan indigente. Una persona que está en una pobreza total, que no tiene nada, que no tiene ni para prestar atención, digamos, no tiene absolutamente nada. Está tan pobre que si alguien no le ayuda, que si de repente alguien no viene para ayudarle, es muy posible que esa persona se muera de hambre. Es la palabra, es el concepto que Jesús usó en este caso para expresar pobre en espíritu, una indigencia extrema, alguien que tiene que mendigar, tiene que pedir limosna solamente para sobrevivir de un día al otro. Es alguien que no puede hacer nada para proveer por sí mismo. Es alguien que depende únicamente de la ayuda de otros. Y sin la ayuda de otros, indudablemente morirá de hambre. Jesús usa ese concepto de la pobreza, pero lo aplica a pobreza en espíritu, pobres en espíritu. Y lo que Jesús está expresando en esta bienaventuranza es que hay personas que espiritualmente hablando se están muriendo de hambre. Están en una pobreza, una indigencia espiritual tan grave, tan profunda, que realmente espiritualmente hablando se están muriendo de hambre. Y si no encuentra ayuda espiritual de manera rápida, espiritualmente hablando, morirán. Yo veo la pobreza espiritual, pobre en espíritu, de esta manera. Yo expreso el concepto de esta manera. Es estar en bancarrota espiritual. ¿Nunca has conocido a alguien que ha tenido que pasar por una bancarrota? O sea, son personas deprimidas, son personas destrozadas, son personas que no ven ninguna esperanza, que se sienten con pena, con vergüenza, se sienten culpables. Si nunca has platicado con una persona que ha pasado por la bancarrota, o sea, es una experiencia muy triste. Y Jesús en este caso está hablando de personas que espiritualmente hablando están sufriendo una bancarrota espiritual. No tienen absolutamente nada en su espíritu.
No sienten nada, se sienten abandonados, se sienten que Dios los ha desamparado, tienen un vacío en su corazón, en su espíritu, están sufriendo, ven una oscuridad, sienten una tiniebla en su espíritu, están pobres en espíritu, están sufriendo una bancarrota espiritual. Lo triste es que muchas de estas personas están pasando por esta bancarrota espiritual. Piensan que Dios se está alejando de ellos. Piensan que Dios está enojado con ellos. Piensan que Dios, debido a que ellos están pasando por una bancarrota espiritual, piensan que Dios los está condenando, que Dios los está juzgando, que Dios los está apartando de Él. Y todo lo contrario es cierto. Porque nos damos cuenta en la Biblia que Dios no está en contra de aquellas personas que son pobres en espíritu, que Dios no está en contra, no es enemigo de aquellas personas que se encuentran en una bancarrota espiritual. De hecho, todo lo contrario, Dios está al lado, Dios está a favor de aquellos que sufren pobreza en espíritu, de aquellos que están pasando por una bancarrota espiritual. Dios no los desprecia. Dios, de hecho, todo lo contrario, Dios busca a estas personas. Dios invita a estas personas que están pasando por una bancarrota espiritual. Fíjate lo que dicen estos versículos de la Biblia, tomando en cuenta pobres en espíritu, bancarrota espiritual, y cómo es que Dios reacciona, cuál es el comportamiento de Dios, la actitud de Dios hacia las personas que sufren la pobreza espiritual. Fíjate, Isaías 57:15. Esto es increíble, la actitud de Dios hacia los que son pobres en espíritu. Isaías 55:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquellos que están pobres en espíritu, Dios no se aleja de ellos. Y fíjate cómo dijo el profeta Isaías: este Dios mora en las alturas, mora en santidad, pero está cerca de aquellos que están quebrantados en su espíritu. Si tú sientes pobreza espiritual, Dios no se ha alejado de ti, Dios no te ha descartado, Dios no te está despreciando. Todo lo contrario, Dios dice: yo habito en medio de ti, yo estoy contigo, estoy allí contigo. Si estás quebrantado y humilde de espíritu, eres pobre en espíritu, allí Dios está de tu lado. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51:17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu, fíjate bien, quebrantado, pobre en espíritu, un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias. Date cuenta esa palabra, qué tan importante es, qué tan clave es esa palabra. No desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Si sientes una pobreza espiritual, si sientes que estás pasando por esa bancarrota espiritual y sientes que Dios te ha despreciado, aquí el salmista dice: Dios, ese tipo de persona, la persona que siente el vacío espiritual, que siente que ha sido dañada, tú no desprecias a esa persona. Dios no descarta a las personas que están pasando una bancarrota espiritual, una pobreza espiritual. Isaías 66, versículo 2. Esto es interesante. De nuevo el profeta Isaías, hablando las palabras que Dios le había dado a él mismo, dijo lo siguiente: con mis manos, este es Dios hablando a través del profeta, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Aquí da sus credenciales, ¿verdad? Su autoridad. Yo hice absolutamente todo. Y entonces fíjate lo que dice enseguida: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Un corazón quebrantado, un corazón que se siente pobre en espíritu, que has perdido tu fe, que estás dudando
de tu fe, si estás dudando si Dios está realmente de tu lado, déjame decirte, Dios no te está condenando, Dios no te está descartando ni despreciando. Él dice, yo estoy allí contigo. Si en un momento más necesitas a Dios, es cuando estás sintiendo esa pobreza espiritual. Es cuando estás pasando por la bancarrota espiritual y sí, tú sientes que Dios se ha alejado de ti, pero Él está allí contigo. Nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Es ese corazón pobre en espíritu. Es ese corazón humilde que reconoce que necesita de Dios. Algo que vemos en todos estos versículos que hemos leído es que Dios está allí con esa persona, pero también nos damos cuenta que tiene que haber una actitud de arrepentimiento. Tiene que haber una actitud de humildad. Porque ser pobre en espíritu no es solamente estar pasando por una bancarrota espiritual, sino que ser pobre en espíritu es también reconocer que Dios es el único que me puede salvar de la bancarrota espiritual que estoy sufriendo. Que Dios es el único que me puede rescatar de la pobreza espiritual que estoy sufriendo en este momento. ¿Ves? Un corazón contrito, humillado, quebrantado, se acerca a Dios y reconoce: necesito de tu ayuda. Reconozco que tú eres el único que me puedes ayudar a salir de esta bancarrota espiritual. No sé si has tratado con personas que tienen una adicción. Puede ser al alcohol, a la droga, cualquier otra cosa. Y lo más difícil para esa persona es admitir que tienen un problema. Y de hecho, escuchas a los consejeros, las personas que ayudan, hacen intervenciones con este tipo de personas y te dicen: lo primero que tienes que hacer es aceptar, reconocer que tienes un problema. Si nunca reconoces que tienes un problema, jamás vas a recuperar, jamás vas a mejorar, jamás vas a salir de ese problema si no puedes admitir que tienes un problema. Y si en este momento tú sientes que estás sufriendo esa pobreza espiritual, esa bancarrota espiritual, lo primero que hay que hacer es decir: Dios, me siento pobre en espíritu. Siento que ya está bajo o está de hecho vacío el tanque de mi fe. Me siento ya vacío, me siento pobre en espíritu, me siento que estoy a punto de, espiritualmente hablando, morir porque siento un vacío. Acércate a Dios, porque fíjate bien, cuando tú le pides ayuda a Dios en tu momento de crisis, en tu momento de pobreza espiritual, de bancarrota espiritual, Dios te escucha. Y Dios se activa. ¿Ves? No es solamente que Dios no desprecia al pobre en espíritu, pero Dios hace algo a favor de los que son pobres en espíritu. Fíjate lo que dicen estos versículos, como Dios recompensa a aquellos que le piden que los salve, que los ayude de su bancarrota espiritual. Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, un versículo tan clave para nuestra fe. Hebreos 11, 6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, fíjate bien, y que recompensa a quienes lo buscan. Hay algo de tu parte que tienes que hacer. Si estás pasando por una pobreza espiritual, una bancarrota espiritual, reconoce que estás en esa bancarrota espiritual, pero reconoce también, activa tu fe y di: Dios, me siento pobre en espíritu, me siento tan necesitada, me siento tan desanimada, pero yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú existes y yo sé que tú vas a recompensar mi fe. Cuando tú activas tu fe y tú decides creer que Dios es bueno, que Dios no se equivoca y que tú, aunque no entiendas lo que está pasando en tu vida, pero que Dios sigue siendo soberano y bueno y bondadoso, activas tu fe y sabes que Dios recompensa tu fe. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Y
cobre ánimo. Cobre ánimo, date cuenta. Cobra ese ánimo y date cuenta que Dios recompensa a aquellos que activan su fe, que creen en Él. Es lo que dice su palabra. Isaías 55, 2 y 3. Unos versículos bellos, tan bonitos, que hablan como Dios, lo que Dios hace cuando uno lo busca. Cuando se da cuenta que está pasando por bancarrota espiritual, pero decide buscar a Dios. Fíjate lo que dicen estos versículos. Dios hablando al pueblo de Israel y por extensión a nosotros también. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno. Se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. ¿Ves? Cuando pasamos por una bancarrota espiritual, somos seres espirituales, por lo tanto, todo es afectado. Cuando nuestro espíritu no está sano, no está saludable, todo lo demás es afectado, porque al centro de quien somos seres espirituales. Y entonces comenzamos a buscar en diferentes lugares cómo llenar esa necesidad espiritual que tenemos, esa pobreza espiritual que tenemos, ese vacío. Tratamos de llenar ese vacío con tantas diferentes cosas. Algunas personas acuden al dinero y dicen: si solamente puedo ganar suficiente dinero, entonces ese vacío que siento se va a desaparecer, y se dan cuenta que no es cierto. Es lo que decía el Señor en este versículo. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Están buscando cosas para traerles satisfacción espiritual y se dan cuenta que no sirve para nada. Son como los bombones, ¿verdad? Que se antojan los bombones de vez en cuando, ¿no? En tu café o sobre la parrilla, ¿verdad? Se queman los bombones y entonces vas a disfrutar el bombón y le das la mordida y es como si estás comiendo aire. No tiene nada de sustancia, no es nada, ¿verdad? Te das cuenta, esto es puro azúcar y aire y eso es todo. Creo que es la receta: azúcar y aire, y haces bombones y eso es todo. Y Dios dice: cuando buscas satisfacción para tu espíritu en cosas que no son espirituales, siempre vas a estar insatisfecho. Y cuando tratas de llenar ese vacío espiritual con cosas materiales, con más dinero, con un trabajo mejor que el que tienes, con una casa más grande, con el auto del año, con vestidos de moda, si tratas de llenar el vacío espiritual con todo eso, ¿sabes qué? Estás gastando tu tiempo. Nada te va a traer esa satisfacción. Y Dios dice: vengan a mí y yo les voy a dar, me encanta como dice, manjares deliciosos. Que tu espíritu, al probar la comida, el manjar que Dios presenta delante de ti, tu espíritu va a decir: estas sí son enchiladas. ¿Verdad? Vamos a los restaurantes de aquí, pedimos unas enchiladas y decimos: no, pedí enchiladas. Esas son las enchiladas. No me escucho. Pedí enchiladas. Esas son las enchiladas. Y bueno, uno se las come, ¿verdad? Pero regresa a su casa o a su pueblo y le preparan sus enchiladas y uno dice: estas son enchiladas, ¿verdad? Cuando uno prueba los manjares deliciosos que Dios da, entonces dices: esto es lo que mi espíritu empobrecido buscaba. Esto es lo que mi espíritu necesitaba y solamente Dios me lo pudo dar. Quiero que sepas esto. Hay que buscar a Dios. Si te sientes pobre en espíritu, estás pasando por esa bancarrota espiritual, fíjate bien, escucha esto. Realmente esta es la idea principal de este mensaje. Es todo el mensaje resumido en unas cuantas palabras. Escúchame bien, fíjate lo que dice. Cuando le pides a Dios que te salve de tu bancarrota espiritual, esto es increíble, te bendice con las riquezas de su reino. Es lo que dijo Jesús, Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu,
porque el reino de los cielos les pertenece. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual y que se acercan a Dios pidiéndole a Dios: Dios, sálvame de mi pobreza espiritual, Dios, sálvame de mi bancarrota espiritual. La palabra dice: de ellos es el reino de los cielos. ¿Ves? Le pides a Dios, reconoces tu bancarrota espiritual, te acercas a Dios pidiendo que te salve tu bancarrota espiritual, entonces Él te bendice con las riquezas de su reino. ¿Cuáles son las riquezas de su reino? La paz de Dios. Filipenses 4:7 dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes, sus pensamientos en Cristo Jesús. La bendición del reino en tu vida, la riqueza del reino es la paz de Dios, que aun cuando estés pasando por la peor tragedia en toda tu vida, lo que nunca te imaginabas que ibas a tener que sufrir o soportar en tu vida, las riquezas del reino, cuando reconoces que eres pobre en espíritu, pero le pides a Dios que te salve de tu bancarrota, tu pobreza espiritual, Él te bendice con su paz. Una satisfacción espiritual que es inagotable. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7 versículos 37 y 38. Estando Él en una fiesta, esto sucedió en el último día, el mes solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Una satisfacción inagotable en tu corazón. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Porque no estás dependiendo de tu circunstancia, de lo que está en tu cuenta bancaria, de lo que está en la cochera, de qué tan grande es tu casa. No dependes de nada de eso, dependes solamente de Él. Y por lo tanto de tu interior sale esa satisfacción, ríos de agua viva, inagotables, que siempre sabes que tu satisfacción proviene de Él, que las riquezas espirituales vienen de Él. Vida verdadera. Juan 10 versículo 10, una declaración tan fuerte de nuestro Señor Jesucristo, que resume desde mi punto de vista el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida, no una vida de panzazo, como decimos, no una vida más o menos, no una vida soportable. Quiero que la tengan en abundancia. Pues date cuenta de tu pobreza espiritual, de tu bancarrota espiritual. Te acercas a Dios y le dices: Señor, estoy doliendo. Mi corazón está quebrantado, está roto mi corazón. Pero yo sé que tú, Señor, tú me puedes dar esos manjares deliciosos, sanar mis heridas, y que yo ya no tengo que andar en la bancarrota o la pobreza espiritual. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El año pasado yo fui a Nicaragua. Estuve en la ciudad de Managua, Nicaragua, por unos 10 días aproximadamente, con uno de nuestros misioneros que nosotros apoyamos mensualmente, Pastor Natán Alfaro. Y él me llevó a un sector de la ciudad que, según lo que él me dice, es el sector, la zona más pobre en toda Managua, Nicaragua. Y fuimos y era cierto, era un lugar muy pobre. Íbamos en el auto y él me iba platicando, y de repente llegamos a un alto y yo vi hacia afuera del cristal y vi algo ahí que me impactó. Saqué mi dispositivo y tomé una foto. Aquí está la foto que tomé en ese momento. David, pongamos la foto, por favor, porque cuando yo vi afuera del cristal, en esta zona tan pobre, habían unos niños ahí entre la basura. Le pregunté al pastor Natán:
¿Qué están haciendo esos niños? Están buscando. ¿Y qué buscan? Lo que sea. Comida incluso. Algo que llevar a su casa que sea útil para ellos todavía. Algo que pueden vender para tener unos pesos ahí nada más. Y eso me hizo pensar de la situación espiritual en la cual se encuentra mucha gente hoy en día, incluso quizá algunos que están aquí o que están viendo. Que tú sabes que tienes una necesidad espiritual, que tú sientes una necesidad, sientes una pobreza espiritual, y el error ha sido lo siguiente: que has estado buscando entre la basura algo para darte satisfacción espiritual. Has estado buscando entre la basura, entre lo peor, entre lo sucio, y sigues con esa misma necesidad, sigues en esa misma pobreza, porque la basura jamás te va a dar la satisfacción que solamente Dios te puede dar. Es tiempo de que reconozcas: lo que he estado buscando por tanto año, lo que de hecho he estado buscando en la basura de este mundo, jamás lo encontraré. Solamente Dios me lo puede dar. Dichosos los pobres en espíritu. Si tú sabes que estás pasando por una pobreza, bancarrota espiritual, en esta tarde yo te invito: reconócelo. Reconócelo. Acércate a Dios. Reconoce tu necesidad y dile: Señor, yo necesito que me salves de mi bancarrota espiritual, que me salves de mi pobreza espiritual. Necesito que me salves de esto, porque ya no puedo más. He intentado tantas otras cosas, pero ahora reconozco que tú eres el único que me puede salvar de mi bancarrota espiritual. Y al hacerlo, ya lo dijimos, Dios te bendice con las riquezas de su reino. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Si tú eres alguien que ya hace tiempo que le entregaste tu vida al Señor, dale gracias. Ahorita mismo dale gracias que Él te sacó de la pobreza espiritual, que Él te salvó de tu bancarrota espiritual y que te ha bendecido con las riquezas de su reino. Dale gracias y reconoce cada día que Él te sigue bendiciendo con sus riquezas. Dale gracias. Si estás aquí en esta tarde y estás sufriendo una pobreza espiritual, una bancarrota espiritual, y dices: estoy doliendo, mi espíritu duele, mi fe ha flaqueado, mi fe se ha debilitado, necesito que Él me ayude. Estamos aquí para orar por ti. Y quizá nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Déjame decirte que seguirás en tu pobreza espiritual, seguirás en tu bancarrota espiritual hasta que no le entregues tu vida a Él. Y por lo tanto, en este momento extiendo una invitación para cualquier persona que nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo y sabes que necesitas que Él te salve de la pobreza espiritual. Ahí donde estás, te pido este gran favor, con todo ojo cerrado, levanta tu mano ahí donde estás, y así estás indicando: yo necesito que Dios me salve de mi pobreza espiritual. ¿Habrá alguien que diga eso en esta tarde? Gracias, Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Habrá alguien más? Gracias, muchas gracias. Sí. Pueden bajar sus manos. Muchas gracias. Y lo que vamos a hacer enseguida es que vamos a orar. Tú solamente me tienes que seguir en esta oración. Haz esta oración de todo corazón. Sé sincero, sé sincera, y verás cómo Dios va a obrar en tu vida. Ora conmigo. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pobreza espiritual. Necesito de tu ayuda. Señor, confieso que yo he pecado contra ti y que ese pecado me ha llevado a la pobreza espiritual. En este momento, Señor Jesús,
te pido perdón por cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. Y acepto la vida nueva que tú me ofreces en esta misma tarde. Declaro, Señor, que yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.